Pero es bien difícil hacer esto, porque nos entretenemos siempre, generalmente en los hechos, en la forma. Es como decir que usted sabe todos los nombres de los libros de la Biblia, pero no sabe qué hay dentro de la Biblia. Y ese es un gran problema que hemos tenido siempre. Y cuando uno escudriña, la medita, la palabra de Dios, comienza a aprender y Dios le va a comenzar a revelar cosas que son importantes para su reino. ¿Cómo podemos actuar? Pablo entendía bien el reino de Dios y él da muchas características que no sé si él era consciente de las características, pero sabemos que eran, y creemos nosotros que eran reveladas por el Espíritu Santo. En una parte, él dice que una manera de que el reino de Dios se manifieste, que el reino de Dios esté en nosotros, se hace a través de 3 acciones. Y 3 acciones que generalmente es difícil entenderlas, o sea, no las puedo entender porque realmente me voy a trabar en alguna de ellas. La primera es orar sin cesar. ¿Cómo puedo orar sin cesar? ¿Cómo puedo estar orando? Tengo que trabajar, tengo que hacer miles de cosas. ¿Cómo puedo estar orando sin cesar? O sea, siempre nos vamos a trabar en alguna manera u otra en eso. La otra dice, la primera es estar siempre gozoso, la primera. La segunda, ¿cómo estar siempre gozoso si la vida me trae miles de problemas? La segunda es orar sin cesar. Y la última tal vez es el acto de fe más grande, es dar gracias a Dios en todo. No dice dar gracias a Dios en las cosas positivas, no dice dar gracias a Dios cuando te suben el sueldo, no dice gracias a Dios cuando todo te vaya bien, sino es claro. Y la palabra le dice, da gracias a Dios en todo. Esa es una de las 3 cosas que enseñó Pablo para la manifestación del reino de Dios. Generalmente no lo enseñamos, no lo practicamos. Y la otra cosa que también habló Pablo es que tenemos que tener entendimiento que todas las cosas nos ayudan a bien. Y eso también es dificilísimo entenderlo. ¿Cómo todas las cosas? Mira, me dan un diagnóstico malo, ¿me va a ayudar a bien? Me dan un esto, me dan una despedida de trabajo, ¿me va a ayudar a bien? El esposo se va, ¿me va a ayudar a bien? O sea, ¿cómo puede ser que todas las cosas me ayuden a bien? Y ahí viene la fe, porque la fe realmente no es otra cosa que dar gracias a Dios en todo. No entiendo cómo me puede ayudar, pero te doy gracias, Señor, porque yo sé que todas las cosas me ayudan a bien y que tú estás en control. Ahora, dame la sabiduría para hacer lo que yo tengo que hacer o entender lo que yo tengo que entender. El Señor Jesús sabía todo esto, porque Él mismo inspiró la palabra de Dios. Él es Dios. Y sabía todas las cosas que nosotros teníamos que pasar. Y Él aprovechó toda oportunidad para enseñar cómo se podía manifestar esto. Cómo se podía hacer esto realidad. Satanás siempre ha tratado de quitarnos esto, poner una nube o cegarnos sobre esas verdades del reino de Dios. Y contar que enseñemos la superficialidad de las cosas, la superficie cuando fue escrito, cómo fue escrito, que quién lo hizo, quién no lo hizo, quién fue Lucas o quién fue Pablo, y no lleguemos a la profundidad. Satanás está feliz. Mantener una iglesia solamente con datos históricos y con datos que se refieren y con turismo a sitios especiales es lo ideal de él. Podemos ir a todos los días, podemos ir si quieren a Orlando, a la ciudad que hay ahí, no me acuerdo cómo se llama, Holy Land, podemos ir todos los días, pero van a regresar igualito. Porque los datos y todo esto no cambian, sino el escudriñar la palabra de Dios y entrar dentro de la palabra de Dios. Y Él nos va a enseñar algo que es muy difícil. Es como no entra en nuestra cabeza, crea una ambigüedad, y al crear una ambigüedad lo va a rechazar. No lo puede entender, o lo va a dejar a un lado y va a seguir adelante. No lo entiendo pues, pero sigo adelante. Es como a veces sigue con tu matrimonio, ¿no? No lo entiendo, pero sigo adelante. ¿Qué me queda? No me queda otra. Y sigues con tu familia, sigues con todo, porque te ha tocado vivir esa vida, digamos, ¿no? A veces no entiendes lo que está pasando. Pero la palabra de Dios nos da una alternativa, es el reino de Dios. Y vivir en el reino de Dios. Yo creo que cuando entendemos esa alternativa hasta podemos cambiar a Maduro. Pero no puedes venir al reino de Dios solamente para cambiar a Maduro o parar el mal, porque Maduro es el mal, pues. En pocas palabras, es lo que trato de decir, y sé que hay muchos venezolanos acá.
lo que trato de decir es que tú eres la parte esencial del reino de Dios para poder cambiar el mundo. Tú eres la sal y luz del mundo. Pues nosotros siempre le hemos pasado la pelota al Señor. Es el Señor Jesús. Jesús lo hará. Jesús lo dice, cuando eres tú realmente el que el Señor ha dispuesto. Por eso Juan 14:12 dice, todo aquel que cree en mí, las obras que yo hago, Él hará, y aún mayores. ¿Para qué crees que el Señor te va a dar el poder, la acción de poder hacer sus obras si tú estás de adorno? Y eso es lo más importante de entender. ¿Por qué es difícil seguir ese paso, seguir al Señor Jesús? Porque todo lo que habló el Señor Jesús y enseñó el Señor Jesús es difícil de entender para nuestras cabezas. Una de las cosas, cuando el Señor le dijo, vamos a ir a Jerusalén, tenemos que ir a Jerusalén. Ok, va a haber algo en Jerusalén, va a haber algo grande en Jerusalén. No, tenemos que ir a Jerusalén y usa el título que se utiliza en Daniel, el Hijo del Hombre, que viene a ser el Mesías, que viene a ser Él viene a ser Dios, el Hijo del Hombre, será entregado a los principales. Pues vamos a ver, dice, ¿por qué vas? Me ponte a pensar, vamos a ir a Cuba para que viva mal en Cuba, vamos a ir a Venezuela para que viva mal en Venezuela. Estoy nombrando a todos los países donde los habitantes viven bien. O sea, vamos a ir a cualquier sitio, a Nicaragua, y te va a ir mal. O sea, tú no vas, simplemente no vas. La gente huye más bien. No hay nadie, no hay pues una serie, no hay 5 millones de personas, 3 millones de personas en Cúcuta tratando de entrar a Venezuela. Hay 3 millones de personas tratando de salir por Cúcuta de Venezuela. Igual, hermano, imagínate cómo se vive en Cuba, que la gente nada, hermano, se viene en balsa, no en balsas, hermano. Albertico, el famoso pastor que viene acá a predicar, ¿se acuerdan de Albertico? El primer intento que él quiso venir acá fue en cámaras. Cámaras esas de gomas de carro. Sí, en la cámara de exacto, vino en eso. Y dice que ya estaban remando porque habían unido varias. Estaban remando y ya la luz se veía cada vez más lejos porque esa noche no había habido apagón. Entonces se veía más lejos la luz, y cuando se ve la luz más lejos, escuchan ahí que se está yendo el aire de las cámaras. Dicen que han regresado, pero con toda velocidad. Imagínate cuál es la desgracia, el estrés que uno vive para arriesgarse a venirse así 90 millas en el mar. Imagínate salir caminando, porque no es en carro, no es en ómnibus, salir caminando de Venezuela, pasar por Colombia, que hay sitios que son bravos, pasar por Ecuador. En Ecuador te ponen ómnibus para llevarte a Perú. Tú sabes que el gobierno ecuatoriano no deja que se queden los venezolanos, sino les ponen ómnibus y los llevan y los dejan en la frontera de Perú. Y es algo increíble. O sea, hacer todo eso. Usted, hermano, si es venezolano, usted lleva un avión. Usted está acá, pero de rey. Esas personas que pasan por ahí sufren tremendamente. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen para ir? Bueno, peor era lo que pintaba el Señor. El Señor no iba a irse de Venezuela, sino iba a ir a Venezuela. No iba a irse de Cuba, sino iba a ir a Cuba. Y encima, ahí dice bien claro que lo condenarán a muerte. Y no solamente lo condenarán a muerte, sino lo entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. ¿Cómo una persona que sabe eso va a ir? Dígame con toda honestidad, ¿hay algún cristiano que haría eso? Con toda honestidad, ¿algún cristiano que sabiendo que viene eso, haría eso? Que le van a poner mantos, que le van a pegar, que le van a poner coronas, sabiendo eso, hermanos. Pero ¿sabes qué? Había un propósito. Porque él dice, mas al tercer día resucitará. Resucitará, la palabra resucitará suena como resucitará. Dice, mas al tercer día, por fin, ya no va a haber
lo que asusta a los humanos. Lo que usa Satanás para asustar a los humanos y lo usa hasta ahora para asustar a usted, la muerte. Porque yo voy a vencer la muerte. En pocas palabras, resucitará. Ahora, en esto, ¿qué es el reino de Dios? ¿Sufrir? No. ¿Qué es en esto el reino de Dios? ¿Resucitar? No. En esto el reino de Dios es el poder que te da Dios para seguir y cumplir con tu propósito. Cuando tú entras al reino de Dios, pasa eso. Solamente que no lo podemos explicar o no lo explican bien. Por eso es que estamos siempre gozosos. Aunque las cosas van mal o parecen mal o me la pronostican que va a ir mal, yo estoy siempre gozoso. ¿Por qué? Porque sé que el Señor está conmigo y sé que tengo las fuerzas de Él. No tengo ni una otra fuerza, no tengo ni un arma, pero tengo las fuerzas de Él. Y esas fuerzas me van a hacer llegar hasta el final. Lo que empezó el Señor, Él lo va a terminar conmigo. Pero es las fuerzas. Y esas fuerzas solamente las puede dar Dios. Y ese es el reino de Dios. El reino de Dios es tener las fuerzas para poder terminar lo que Dios te ha encargado, ya sea en Hialeah, ya sea en Perú, ya sea en Cuba, ya sea en Venezuela, donde te ha encargado. Y por eso es importante estar dispuesto a que Él te lleve y tú dispuesto a ir donde Él te mande. Eso es lo importante, porque Dios te va a dar el poder. Cuando tú te dispones, cuando tú entiendes esto, es cuando viene el poder. Si escuchas todas estas cosas y las crees, serás sellados con el Espíritu Santo. O sea, en pocas palabras, en el reino de Dios, cuando tú entiendes que Él es tu Señor, cuando tú entiendes que estás a tu disposición, entonces, la mayoría de cristianos tiene una religión para que no le caiga el rayo. O tiene una religión para no ir al infierno, pero no tiene una religión para servir a Dios. Solamente es de lejitos lo mínimo indispensable, como ir un domingo y escuchar un sermón de 1 hora, pero no decirle, Señor, aquí estoy. Señor, yo estoy trabajando ahorita viendo pacientes, pero me dispongo a ti para que me lleves donde tú quieras llevarme. Si quieres Venezuela, será Venezuela. Si quieres Cuba, será Cuba. China, Arabia, donde tú me lleves, Señor. O si quieres peor, ya, me quedo en Hialeah. O sea, para que puedan entender lo que es. Y cuando digo peor, es para que ustedes puedan entender que es lo mismo, porque al final eres cubierto. Los ángeles de Jehová acampan alrededor tuyo. Pero nosotros nomás lo decimos eso o lo cantamos, pero nunca lo gozamos, porque no necesitamos la ocasión ¿para qué los ángeles van a acampar alrededor mío en Hialeah? ¿Para qué? ¿Para qué van a hacer? ¿Para que en la Conchita nadie me robe? La Conchita es el ómnibus que transporta acá en Hialeah. ¿Para qué? ¿Para que en la 826 no me crucen los que recién han pasado de bicicleta a carro? ¿Para qué necesito que los ángeles acampen alrededor mío? Para venir a la iglesia cada domingo. Porque eso es mi servicio a Dios. Mi servicio a Dios es mucho más grande, es enorme. Yo no me lo puedo calcular, pero como no lo puedo calcular, entonces es para mí difícil entender. Se me fue eso. Para mí es difícil entender el poder de Dios. Porque yo no estoy dispuesto a recibir el poder de Dios. Pero yo estoy dispuesto a recibir el poder de Dios. No estás dispuesto a entender que Él es tu Señor. Y que tu vida es totalmente entregada a Él. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora, estas fuerzas se reciben no solamente cuando tú deseas, sino cuando tu intención realmente, tu gozo. Tú has buscado primeramente el reino de Dios y tu gozo es el reino de Dios. El estar con Dios es todo. No necesitas más. Eso es todo. Eso hace que tú tengas un contentamiento grandísimo en toda tu vida de Dios. Pase lo que pase.
Y es difícil, porque lo más difícil en este mundo es encontrar una persona contenta. Contenta con lo que es, con lo que tiene. Contenta con el trabajo que Dios le ha dado. Es dificilísimo. Contenta con las circunstancias en las que está pasando. Todo es queja. El Señor lo pone así cuando Él está yendo camino a Jerusalén. Le voy a poner otra cosa para que puedan entender el reino. Y dice bien claro, mira, había una persona que necesitaba personas para trabajar. Y vienen unos temprano y le ofrece un denario por el día. Después vienen otros a mediodía y le dicen que trabaje, y otros vienen a las 3 de la tarde, digamos, y salen a las 6 y le dicen que trabaje. Entonces viene el que viene primero, el que vino a las 3 de la tarde, viene a cobrar lo que le toca y le dan un denario. ¡Wow! El de las 12 dice, por lo menos me toca el denario y medio, pero le dan también un denario. Y el de la mañana dice, por lo menos a mí me toca unos 3 denarios, y le dan un denario. Y se molestan tremendamente por esa injusticia. Y el Señor le dice, oye, yo no te contraté por un denario, o te ofrecí algo más. Y le dice algo que es increíble: no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío, o tienes tú envidia. Y ese es el secreto. En el reino de Dios no hay envidia, que es lo que mata a la iglesia de Dios. ¿Sabes que cuando hay reuniones en iglesias, lo primero que hablan es: yo tengo tantos miembros, tú tienes tantos miembros? Y este le paga más y al otro le paga más. ¿Qué esta raza? Este pastor le paga más, al otro le paga más. Y es igual en tu trabajo. Yo hago más que todos y me pagan menos. Más que todos. ¿Y cuánto te ofrecieron cuando entraste? Me ofrecieron eso. ¿Por qué te quejas? No te ofrecieron más. No, pero hay uno que está sentado, que no hace nada y gana más que yo. En el reino de Dios, cuando entras al reino de Dios, tu persona cambia de tal manera. Eso es secundario. Ni siquiera lo piensas, ni siquiera te interesa. Entonces tú dirás: oye, yo no estoy en el reino de Dios. Porque a mí sí me importa que el otro gana y el otro no gana, y el otro hace y no hace. Yo hago más que todos, y eso es lo que mata a la iglesia. Yo vengo todos los domingos, yo hago esto, yo practico, yo hago el otro, y mira que tú nomás lo saludas a ese que se sienta atrás y ni siquiera nunca hace nada. Nunca me han dicho que bien, que bueno, todo, y se va a la iglesia. En el reino de Dios, el contentamiento es con Dios. El contentamiento es porque Él te da un trabajo. El contentamiento es porque Él te ha dado el honor de trabajar en su reino. No importa dónde. Tú no te puedes comparar, pues, a la iglesia. La vez pasada fue una iglesia en... ¿cómo se llama el pueblo? West Palm Beach. No. Donde estuvimos en Texas. Tyler. No, pero el White House es en Tyler. 23,000 personas. Comparado a mi iglesia, que más o menos somos 22,500 ausentes. Pero 23,000 personas. La iglesia parece una ciudad. Una ciudad parece. Dice: y estos, porque tienen esto, y yo nomás tengo esto. Puedo comparar. Todo es comparación. Todo es comparación, y te enseñan cómo llegar a eso que tú has comparado, en lugar de enseñarte que lo máximo que tú tienes es el Señor. Y es que eres parte del reino de Dios. El Señor Jesús no dijo que formáramos templos, nunca nos dio la orden de hacer templos, de edificar grandes cosas, nunca nos dio esa orden. La única orden que nos dio, ¿sabes cuál fue? Ir por todo el mundo y enseñar las cosas que os he enseñado. Que guarden las cosas que os he enseñado. Y al que entendiere, bautizarlo. Ese es el único orden. Tú sabes que los cristianos no tuvieron ni una iglesia hasta el año 323, donde aparece Constantino, que es un pagano, y hace que tomen su iglesia.
como cristiana. Eso es lo que quieren que cambie. ¿Y sabes, puedes creer que hasta ahora no hemos cambiado el diseño constantino? Un altar donde se sacrificaba a las personas o a los animales que se requería para Constantino, y 2 hileras de banco, o 3 hileras de banco, o 4 hileras de banco que apuntaban al altar, y un solo sacerdote que hablaba. Hasta ahora no lo hemos cambiado. En 1 Corintios, capítulo 14, se habla de una iglesia que todos se sentaban alrededor, y como Dios le hablaba a todos, porque todos meditaban la palabra de Dios, todos podían decir lo que Dios había traído. Pero no lo podemos hacer hoy día, porque eso lo haríamos para hacernos notar, para decirle a otro que yo sé más que tú. Y no podíamos hacerlo, porque estas personas tenían esta humildad, este contentamiento. El contentarse con que Dios es parte de su vida y punto. El resto no tiene valor. Pero pastor, ¿no le caería bien a usted un Porsche? Si el Señor me lo da, lo manejo. ¿Cómo me va a dar el Señor un Porsche? No entiendo. No entiendo. Pero si yo quiero un Porsche, quiere decir que yo no estoy tan bien. Porque estoy deseando cosas que no son del reino de Dios. O sea que un Porsche no es del reino de Dios. Una cosa es que te regalen un Porsche, que yo francamente lo vendería para tener 3 carros y poder usar o dar algo así, o lo vendería para comprarme un departamento, no sé. La verdad sería diferente, tal vez lo digo porque no tengo el dinero del que me regaló el Porsche. Pero sabes qué, hermano, tú nunca puedes servir a Dios, nunca vas a entender de Dios, nunca vas a entender si tu primer amor es el dinero. Todo lo vas a acomodar alrededor del dinero, todo. Y acuérdate, hermano, porque te vas a acordar de tus hijos, te vas a acordar de tus padres, te vas a acordar de tus hermanos. El principio de todos los males es el amor al dinero, no el contentamiento. El amor al dinero, lo primero que va a producir es envidia. La amargura del bien ajeno. ¿Por qué se tiene y yo no tengo? Las Kardashian tienen. ¿Y yo qué tengo yo que no tienen las Kardashian? O sea, no es cada cosa que uno se pone en la cabeza, que es increíble. Hermano, los cristianos leen más Facebook y de famosos que la Biblia. Y dicen que no aman el dinero. Y dicen que no tiene nada que ver el dinero. Cuando tú tienes ese contentamiento y lo buscas al Señor, el Señor abre tu mente, pone ese poder, pone tanto contentamiento, te da tanto en el cerebro que la verdad nada te impresiona. A mí me dicen, ¿te impresiona Disney? No. ¿Te impresiona, te gustaría ir a Sydney, Australia, que dicen que es la ciudad más bonita? No. No me impresiona nada. ¿Te impresionaría conocer? Una vez estaba en el Vaticano, y yo sé que muchas personas ven esto cuando yo predico, pero me dio risa algo. Estaba con un escocés andando. Y el escocés, yo le estaba explicando, porque lo había estudiado en arquitectura, todos los edificios que están en el Vaticano, y estaba explicando, le gustaba más lo que explicaba yo que lo que explicaba el guía. Entonces sabía más o menos quién lo diseñó, cómo lo diseñó, por qué lo diseñaron, qué estilo era, y todo, y yo iba hablando. Y un escocés se pegó a mí. Y el escocés, todo sincero, me decía, ¿te gustaría conocer al Papa? Y yo digo, el Papa le gustaría conocerme a mí. Y eso sonó como falta de, ¿cómo se llama? De eso. Pero es la verdad, hermanos. Yo conozco al Señor. Él dice conocer al Señor. ¿Cómo una persona puede conocer al Señor cuando no identifica a Satanás como enemigo? Y no identifica el mal que hace Maduro al pueblo venezolano. ¿Cómo? Ese es como inentendible. No sé, no me puedo hacer formar una idea de lo que es él. Este Papa revolucionario ha hecho, creo, más daño al cristianismo que los mismos musulmanes cuando invadieron España.
Pero Dios quiera que me puedan entender hoy día. Porque el secreto no es luchar contra el Papa, ni luchar contra nadie, sino el secreto es contentamiento. Contentamiento. Hoy día debes tener mucho cuidado con lo que hablas. Porque ahora todo es tolerante. Escuché en las noticias que deberían ir a la cárcel todos los que decían que Hillary tiene que ir a la cárcel. Había una época en que este presidente dice que Hillary Clinton ha robado y ha hecho. Y sale uno, métanla a la cárcel, era su dicho, lock her up, decían. Y entonces dice un senador, era un congresista demócrata, que debería haber una ley que a todo el que grite eso lo deben meter a la cárcel. O sea, ponte a pensar, hermano, en lo que estamos. Ahora, los cristianos deberían gritar, lock her up, o sea, encarcelen. No, hermano. Porque a ti no te han puesto para gritar, sino para hacer luz y sal. Para que viendo las obras que tú haces, alaben a Dios. El cristiano no está para protestar e irse al centro cívico de Miami a ir y protestar contra todos los que piensan diferente a él. El cristiano está para cambiar y hacer que todos piensen como él por la gracia de Dios y por el contentamiento que tiene en Dios. Cuando tú tienes contentamiento en Dios, cuando ven un cristiano feliz, con amor y con paz y feliz y con fuerza, la persona quiere saber de Dios. Pero cuando ven a un cristiano, es el arte final. Ese cristiano es el arte final de Satanás. Y si te das cuenta, hay muchos. Dios quiera que me pueda entender. El reino de Dios es recibir las fuerzas para terminar tu propósito. El reino de Dios es recibir un contentamiento tal con Dios que no te interesa conocer a nadie más, porque tienes a Dios. O sea, tan grande es conocer a Dios que nada te impresiona, hermanos. El creador del mundo, el creador de mi cerebro, el que diseñó mi corazón, lo conozco, puedo hablar con él y encima él me llama hijo y yo le llamo padre. ¿Hay algo que me impresione más? ¿Hay algo? Hay muchos que dicen, ay, yo he conocido a Obama. Hoy yo vi a Trump. Oye, hermano, si tú has visto a Dios, nunca te vas a expresar de esa manera. No hay cosa más grande de Dios. No hay cosa más grande que hablar con Él y que te hable. Poco a poco lo verás, porque Él te va a dar esas fuerzas. Cuando tienes que terminar un libro, porque tienes que terminarlo, Dios te dará las fuerzas. Cuando tienes que hacer una obra, porque tienes que hacer una obra y hacer una escuela y hacer lo que sea, Dios te dará las fuerzas. Cuando tienes que edificar algo para Él, Dios te dará las fuerzas. Y más que todo eso, te dará un contentamiento. Que aunque las cosas sean fuertes, sean opuestas y haya muchas adversidades en el camino, Dios te va a dar tales fuerzas que tú siempre vas a tener un contentamiento, que puedes estar siempre gozoso, siempre hablar con Él y siempre darle gracias a Dios en todo. Y lo último, hermano, ¿qué es lo más difícil de encontrar? Esto es lo más difícil. Con los nuevos apóstoles, los nuevos profetas, hay uno que tiene hasta su nombre que significa dinero, cash. O sea, es algo increíble, hermanos. O sea, ver esas personas y decirte que ellos tienen el reino de Dios, porque si tú das $50,000 a Él, el Señor te va a dar 500,000. O sea, personas, yo no sé cómo personas, cuánto deben tener, qué sé yo, cuánto deben tener en el cerebro, no sé, que puedan ir a sus iglesias. No entiendo, hermano. Yo no entiendo cómo hay personas que pueden ir a sus iglesias. No entiendo cómo hay personas que creen. Bueno, entiendo que nunca leyeron la Biblia. O la leyeron superficialmente. O su amor es tanto al dinero que yo te conquisto diciendo que Dios te va a dar negocios. Porque tu amor es el dinero. Entonces alimento con mi Dios tu dinero. Pero nunca te digo, ¿sabes qué? A buscar primeramente el reino de Dios y justicia. Nunca te digo todo aquel que cree en mí. ¿Okay? Todo aquel que cree en mí, las obras que hace, Él hará para que cambie este mundo. Y nunca te va a decir, todo aquel que quiere venir a mí, tiene que renunciar a todo lo que tú sabes. Nunca. ¿Por
Porque es tan difícil, hermanos. No te quedarías sin ninguna persona. Porque todas las personas que tú vayas a encontrar, su primer amor no es Dios, su primer amor es su estabilidad económica. Su primer amor es el dinero, porque lo está sufriendo. Y tú no lo puedes juzgar, porque ¿sabes qué? Jesús nunca juzgó al pecador. Puedes revisarlo. Al único que le dio palo a Jesús con palo fue a los fariseos, a los religiosos. Pero nunca a los pecadores. A los pecadores nunca les sacó en cara su pecado. No, los amó tanto que murió por ellos en la cruz. Pero entender esto, que Dios trabaja de esas maneras y permite que se haga algo grande, inmenso, tal vez a nivel del universo, cuando alguien puede entender y decirle: Señor, aquí estoy. Pero ¿sabes qué? Van a venir cosas, van a venir adversidades, pero Dios te dará las fuerzas para hacer esas adversidades. Van a venir cosas que hacen las personas. El Salmo está lleno de eso. No te sientas menos con los ricos ni nada, porque serán como las hierbas que terminan, sino anda por lo más grande, por el Señor. Te dará un contentamiento, hermano, que es increíble. Y lo último, hermano, te dará una humildad que te permitirá servir a los demás. El Señor no vino para ser servido, sino para servir a los demás. Pero nosotros siempre buscamos tener notoriedad, estar en una iglesia, ser el pastor, ser el dueño del micrófono, el estar en lo máximo para que las personas me rindan honor. Y encima es la base casi de toda iglesia. En lugar de entender que el que está acá, parado en el micrófono, debe ser el primero en servir. La Biblia dice claramente: entonces Jesús llamándolos dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Quieres ser grande en el Señor? Comienza a servir. Comienza a ayudar a las personas. Comienza a ser una Dorcas. Comienza a ser un Timoteo, un Silas. Comienza a ser personas que se preocupan de servir, no de ser servidos. O simplemente ser imitador del Señor Jesús. Servir. Y dice: mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Ahora, hermanos, ahora entienden por qué no es entendido el reino de Dios en las iglesias y por qué es difícil seguir el reino de Dios. En primer lugar, te dice que lo debes buscar. Va a buscar primeramente, primera prioridad. Y la verdad, las personas, ¿cómo pueden buscar primera prioridad cada domingo? Porque a mí lo que me interesa es que vengan más personas, que haya más personas en mi iglesia, que mi iglesia crezca. Entonces te echo el evangelio lo mínimo posible, lo que tú hagas. Lo único que tienes que hacer es leer la Biblia, ni te preocupes, yo la leo contigo. Ven todos los domingos a recibir un sermón masticadito, donde tú vas a ser como bebito que te doy la papita, porque yo ya te doy todo explicado. Te vas a perder del honor de escudriñar la palabra de Dios, de que tus neuronas crezcan enormemente en tu cerebro, así como dice el Salmo 1, y seas un genio en todo lo que hagas, va a prosperar. Porque simplemente yo te lo doy todo en papillo. Hermanos, si usted viene a esta iglesia, yo le pido que entienda esto. Yo le pido que entienda que las cosas no van a ser fáciles, pero Dios te va a dar las fuerzas para terminar con el propósito que Él te da. Todas las cosas te van a ayudar a bien, a ese propósito. Por eso la Biblia dice, si usted lee Romanos 8:28, es bien claro. Escuchen esto. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien.
Y dice así, porque nosotros nos hemos quedado ahí, ¿no es cierto? Todas las cosas nos ayudan a mí, todas las cosas nos ayudan a mí. Y comenzamos a repetirlas, ¿no, hermano? Dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y esa es la parte importante. Si tú entiendes que esto es verdad, tú eres llamado. Si tú entiendes que el Señor es tu Señor y ya no perteneces tú a ti, sino a Él, eres llamado. Si tú entiendes que Él provee las fuerzas para pasar por todas las adversidades, eres llamado. Si tú tienes contentamiento de Dios y ese es lo máximo para ti, estar al lado de Él, nada. Tú sabes que, voy a terminar con esto, hace mucho tiempo se habla de extrovertido e introvertido. Y generalmente el extrovertido era bueno, el introvertido era malo. Y la verdad que no es así. Ahora hay otro concepto más fuerte. El extrovertido es una persona que tiene tan poco en el cerebro que necesita a los demás que los entretengan. El introvertido tiene tanto en el cerebro que él solo se puede entretener. Cuando tú eres creyente, cuando tú buscas la palabra de Dios, casi te vuelves un introvertido para bendecir a los extrovertidos. Te vuelves un introvertido porque no hay mayor gozo de estar a solas con el Señor, de meditar su palabra y encontrarte con Él. Te vuelves un introvertido porque ese es tu mayor entretenimiento. Ya nada de lo exterior te llama la atención. No necesitas entretenimiento exterior. Es suficiente tu entretenimiento interior. Ahora, ¿es pecado entretenerse exteriormente? No, hermanos, ni lo pongas ahí. Al contrario, ¿es pecado que tus hijos vayan a Orlando? No, hermanos. No, al contrario, hermanos. Ellos se van a entretener, ellos van a crecer, se van a acordar de ti como familia que fueron y todo. ¿Es pecado que a mí me guste admirar un museo o admirar algo o practicar un deporte? No, hermanos. Lo que es perder el punto en el blanco o errar en el blanco es pensar que todas esas cosas son más importantes que estar con Dios. Y tu vida lo manifiesta, porque dejo todo lo que sea con Dios con tal de gozar de esas cosas. Hay una nueva enfermedad ahora, con tantos inmigrantes que hay. Los inmigrantes que antes tenían dinero, venían acá a Estados Unidos, gozaban de los espectáculos, pues gozaban del Disney, gozaban todo, y los niñitos los traían los niñitos. Como no nos importa generalmente los niñitos, no nos importa sino nos importa cómo nos va a nosotros, nuestro trabajo y todo, y los niñitos casi los vamos afuera, no observamos cómo ellos se van deprimiendo cuando yo emigro de un país. Y la razón es sencilla, porque antes tenía dinero, venía acá, veía Disney, pero me regresaba a mi pueblo y le contaba a todos sus amigos. Y le decía, ¿adivina dónde está? ¿Adivina quién vi? ¿A Mickey Mouse? O sea, le contaba. Y ese contar les daba a ellos una alegría, les daba a ellos la serotonina y la dopamina que necesitaban para ser felices. Pero ahora van a Disney y ¿a quién le cuentan? Disney es como su esclavitud. Pregúntale a los que trabajan en Disney si son felices. Por eso el ir y contarle a alguien, el estar con Dios y contarle a alguien es tu vida. El estar con Dios, decir que está con Dios y no contarle a nadie es depresión. No sé si me dejó entender con esto, pero Dios quiere que me entienda usted. Usted tiene un propósito, hermano. Y si me está escuchando ahora, Dios quiera que lo haga en su corazón. Ese propósito que Dios te pone en el corazón, porque lo tienes que buscar a Él, no buscarme a mí. Yo nunca te voy a decir cuál es tu propósito. Búscalo a Él. No es cuestión de que yo te diga dónde sirves en la iglesia. No, búscalo a Él. Tú vas a hacer mucho más grande cosas de lo que te imaginas. Y Él te va a decir cuál es tu propósito. Y ese propósito a veces va a parecer duro. ¿Cómo? ¿Quién lo puede soportar? Pero Dios te da la fuerza hasta llegar al final, hasta vencer a la muerte.
Y no solamente eso, sino te da un contentamiento durante todo ese proceso de que yo estoy sirviendo a Dios, yo hablo con mi Padre, tengo a mi Padre que me atiende, porque no hay mayor contentamiento, y por eso le doy gracias a mis hijas, le doy gracias a lo que han hecho con mis nietos, porque no hay más contentamiento que un padre esté al lado de su hijo. El hijo al lado del padre es todo. Tu primer amor no es ser el dinero, tu primer amor debe ser estar con tu hijo. ¿Sabes que tu hijo no encuentra la diferencia entre gozarse con algo de dinero que gozarse contigo con una pelotita? O gozarse con un tambor. Tú sabes que los niños convierten tambores en todo. He visto a mi nieto hoy día tocar encima de la guitarra, del cesto de guitarra. Y está en un gozo como si fuera él. Tal vez la eso de guitarra no hace ni un ruido, no hace nada. Pero está en un gozo increíble. Porque los niños en su imaginación, los niños en la manera de vivir que tienen, sí pueden entender el reino de Dios. Dejad que los niños vengan a mí, porque de tales es el reino de Dios. Ese contentamiento que tienes con el Padre, lo tendrás con el Padre Celestial. Ese es ser niño, el gozarte. Hoy día tengo meditación con mi Señor. Hoy día, después de acá, muy un ratito, separo todo, voy a estar con mi Padre. Y después en la noche antes de acostarme, voy a estar con Él y luego agradecer por todas las cosas que ha hecho conmigo hoy día. Ese es el reino de Dios. Y de ahí el Señor hace algo grande. José, Moisés, Daniel, Josué, Caleb, el mismo principio. De la cárcel a Salvador. Del desierto a libertador. Dios sabe lo que tiene para usted. Pero lo primero que tiene que hacer, ¿sabes qué es? Grabárselo en su corazón. Por eso le pedí a mi esposa si podía traducir o enseñar ese himno a los hermanos que son tan modernos y ya se olvidaron de los himnos. Busca primero el reino de Dios. Vamos a cantarlo, ¿está bien? Y decirle al Señor que realmente mi corazón lo que está haciendo es buscar primeramente el reino. Y si usted siente que Dios le dice algo en esta mañana, por favor, dígale a Él, aquí estoy para servir. He entendido tu mensaje y tú me vas a dar la fuerza, Señor. Tú me vas a dar el contentamiento, Padre Santo. Y Señor, Dios mío, quiero servirte. No quiero ser servido como tú hiciste.